Yo sé que te gusta el yo sé que te gusta el tú que dices que no quieres que estar tranquila prefieres yo sé que por dentro mueres Muy buenas tardes. Llega el viernes tu cita con el baloncesto latinoamericano, porque esto es Cancha Latina. Soy Daniel Mérida y llega el momento de nuestro viaje de cada viernes por el baloncesto desde el Cabo de Horno hasta la Baja California. Siempre contamos el mismo ejemplo geográfico para ubicarnos donde estamos, y traemos un programa con varias secciones, bastantes invitados y muy cargado de información, porque es que lo comentábamos el viernes pasado con el cierre del programa, y decíamos que no iba a costar mucho trabajo hacer el índice o el esquema de este programa, porque ya empiezan muchas ligas y vamos a tener muchas ligas en activo y vamos a tener que ir descartando y rotando como los equipos con muchos jugadores. Entonces creo que tenemos por ahí la planilla del programa. Vamos a arrancar, como es de costumbre, con nuestra sección de noticias. Ya le hemos puesto nombre, no tenía nombre, le hemos puesto Noticiero Latino. Vamos a arrancar con varias de las ligas que se están jugando, noticias, jugadores destacados, fichajes, jugadores a seguir, próximos partidos. Vamos a visitar a la burbuja de Puerto Rico, aunque yo estoy hoy virtualmente ya en la sala de exposiciones del Wyndham Resort de Puerto Rico, donde se está celebrando la burbuja del baloncesto superior nacional, pero nos vamos a ir a alguien que está realmente allí dentro. Nos vamos a ir con Giovanni Vega, el periodista de Puerto Rico, para comentarnos cómo se está yendo este inicio de torneo. Nos vamos ya con un amigo ya y un compañero de este programa, ya prácticamente un clásico. Nos vamos a ir a Colombia con Víctor García para hablar del inicio de los playoffs en Colombia, que arrancan hoy. Arrancan semifinales, los 4 mejores de la fase regular y muchos jugadores interesantes. ¿Y qué más? Vamos a tener nuestro invitado no periodista, nuestro gran invitado de este programa va a ser el entrenador Paco Olmos, porque arranca también próximamente la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en México. Queremos hablar con el entrenador de uno de los finalistas, el entrenador de Fuenzaregia de Monterrey. Y para cerrar el programa, sección habitual también, Latinos por el Mundo, con los interiores tomando el timón y siendo los más destacados de esta última semana. Como veis, tenemos un programa bien cargadito, así que vamos a empezar por la primera de las ligas. Empezamos con nuestro noticiero latino y empezamos por Brasil, la primera de las ligas que arrancó esta semana, el nuevo basquete brasileño, además del BCN que comentaremos. Vamos a hablar de la Superliga y de ese trío de cabeza. Pasaremos un poquito por Argentina también para hablar de San Martín y Gimnasia como invicto. Haremos un pequeño resumen de los playoffs, cómo están en la LUB, en la Liga Uruguaya de Baloncesto, y un pequeño toque final, como el buen cocinero pone el último toque, el último detalle a su plato, con Nicaragua y Costa Rica y cómo van las fases regulares de la Liga Superior de ambos países. Entramos en materia, turno, como decía, del Brasil, nuevo basquet brasileño. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos arrancado esta semana, tenemos 16 equipos, 7 canchas donde se va a jugar, y no va a ser un sistema de burbuja, pero sí, como venimos comentando, un sistema donde se va a reducir el número de desplazamientos, y arrancó esta semana ya con varios partidos, con el Maracanãzinho como escenario primero de estos partidos. Y vamos a hablar un poquito de algunos de los equipos, de cómo se han reforzado y sobre todo de los fichajes más importantes. ¿Qué tenemos como fichajes más importantes? Algunos de ellos ya lo hemos venido comentando, ya que Flamengo empezó la temporada bien pronto con el torneo Carioca y esta definición de la Basketball Champions League, donde cayó en la final ante Quimsa. Y esos fichajes, evidentemente, también repiten en el torneo nacional. Luciano Churito González, el argentino, Rafa Seimer y Yago Mateus, para reforzar el ya potente equipo carioca. ¿Qué más equipos vamos a destacar? Vamos a destacar los buenos fichajes que ha hecho Mina, con Shaquille Johnson, el ex de Gimnasia de Comodoro, el uruguayo Luciano Parodi y Joao Paulo Batista, el veterano pivo brasileño. Así que buenas contrataciones para el equipo minero. ¿Qué más? Tenemos el basquete cearense,
con Desmond Holloway, que también con paso por la Liga Nacional, y un jugador con más nombre que prestigio en los últimos años, como Lucas Bebe Nogueira, el canterano de Estudiantes que dio el salto a la NBA y ha pasado con más pena que en los últimos años, problemas de depresión, incluso problemas de alcohol, como él mismo comentó, y buscó una segunda oportunidad en Fuenlabrada. Se había ido a jugar a Bahrein, al Emirato asiático poco antes del inicio de la pandemia, y ahora ha vuelto a Brasil a ver si está en la resurrección del pívot brasileño. Y por último, si hablamos de los buenos refuerzos de Flamengo, no se queda atrás los buenos refuerzos que ha hecho Bauru. Vuelve Alex García, el veterano jugador, vuelve a Brasil Zach Graham, y también se refuerza Bauru con uno de los píos más interesantes para el futuro del baloncesto brasileño, como es Dikembe André. Y hablamos de Flamengo trending topic de este inicio de temporada, primer líder, pero primer líder no por otra cosa, es el único que ha jugado 2 partidos y los ha ganado fácilmente. Llevamos apenas 3 jornadas de competición y por ahí el equipo de Gustavo de Conti se impuso 168 en la jornada inaugural a Mina y 82-69 a Vázquez Cearense. Apenas se ha jugado 2 partidos en la jornada inaugural y 4 partidos en la jornada de ayer, y tenemos algunos destacados de estos 2 primeros partidos con presencia nacional, presencia de extranjero, y Kyle Fuller, gran partido del jugador de Corinthians, 32 puntos en la pasada madrugada. Buen arranque de Luciano Parodi con Mina, 22.5 rebotes y 4 asistencias. Uno de los fichajes destacados que comentamos, Desmond Holloway, con 23.8 asistencias. Y un jugador a seguir, Stefano Pierotti, que es jugador argentino que lleva desarrollándose en Brasil y que tiene la oportunidad con Campo Mourão. Y en la primera oportunidad, ¡pum!, partidazo del joven jugador, 31 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, nada más y nada menos. Así que uno de esos jugadores, como siempre digo, vamos a marcarlo como jugador a seguir en el NBB. Nos vamos a Argentina, y aunque aquí en Uno contra Uno Radio hay información diaria y actualidad, pero nosotros en Cancha Latina no podemos pasar sin hablar de la Liga Nacional, y le vamos a hacer, aunque sea un poquito de puntilla y sin hacer mucho ruido, pero mencionar algunos detalles. Gimnasia y San Martín, los 2 únicos invictos en la zona norte y en la zona sur. Ese proyecto de continuidad del equipo de Nuevo Mensana, del equipo comodorense, con Matías Villagrán al frente, uno de los que ha arrancado con un mejor performance. Igual para San Martín, se llevó el juego inaugural y está siendo uno de los equipos destacados. Y vamos a hablar de 4 jugadores que, bajo mi punto de vista, aparte son jugadores que me gustan, son jugadores que están destacando en este inicio. Fernando Zurbriggen, el exterior de Obras Basket, 2 partidos con 25 puntos y el segundo de ellos con 25 puntos y 14 rebotes, y es uno de esos jugadores por el que más me preguntaron desde España en las diferentes giras de Obras, porque llamó mucho la atención y no en vano en lo que va de torneo se está colocando encima, y además de todo como máximo anotador del torneo por esa parte. Así que muy a seguir la temporada será la breakout season de Fernando Zurbriggen. Lo veremos, a ver si veremos su andar en esta burbuja aquí en Buenos Aires. Otro jugador que personalmente me gusta mucho, Philip Lockett, el jugador de Platense, 24 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en ese partido del Calamar, que convirtió 112 puntos, que más que Calamar fue un Kraken, auténtico Kraken ante Ferro, y rompió ese partido el equipo de Cholo Vázquez. Otro jugador en Gimnasia, no podíamos hablar sino destacar alguno de uno de los invictos, Franco Giorgetti, 22.5 rebotes y 5 robos en el último partido, más allá del buen inicio del Laredo, que esperemos que siga en forma y a ver si hay suerte y puede ser uno de esos jugadores que quizás estén en el 12 de Argentina para la próxima ventana. Y protagonismo reciente, Sebastián Acevedo en San Martín, uno de los decisivos del triunfo de San Martín, el duelo de invicto de esta pasada madrugada ante 15, 22 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias para el jugador del equipo rojinegro. De burbuja de Buenos Aires nos vamos a la burbuja de Margarita, nos vamos a la Superliga de Venezuela con un trío de cabeza. Tenemos Guayquerías, Spartan y Gigantes. Guayquerías se mantiene como único invicto, viene de sumar 3 victorias recientes ante Brillantes, 90-59
85, ante Cangrejeros 89-68 y ante Gladiadores 65-56. Mantenerse con ese 5-0 el equipo del Español Edu Torres en la punta de la clasificación para nosotros. Si suman los puntos, para la Superliga no es el líder, pero desde Cancha Latina para nosotros, mirando ese balance, es el líder. ¿Qué equipos les siguen? Spartan de Distrito Capital, el equipo de Pablo Favarel, que perdió el invicto esta semana, perdió el invicto a manos de Bucaneros de La Guaira, otro equipo de la zona alta. ¿Y quién es el otro? Gigantes de Guayana, los Colosos del Sur, también perdieron el invicto esta semana. Fue por sorpresa, Llaneros de Guárico en un partido emocionante. Y como venimos reiterando, si mal no recuerdo, en el programa del pasado sábado con nuestros compañeros venezolanos de P&P Sport, comentábamos de que a falta a lo mejor de grandes tanteos, de mucho talento, de juegos brillantes, sí estamos viendo mucha emoción. Y un tiro de José Sojo, del joven jugador de Llaneros, fue el que acabó con ese invicto de Gigante. ¿Y qué jugadores están destacando en esta Superliga, al menos en esta última semana? Un clásico del baloncesto latinoamericano, Kelvin el Pollito Peña, con 28 puntos en el triunfo de Centauro entre Bucaneros. José Vargas a buen nivel también liderando a Gigante, 24 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en ese partido mencionado. Fue derrota de Gigante ante Llaneros. ¿Qué nombres más? Vamos a destacar a algunos de los jóvenes. Raymond Rada, 17 puntos y 11 rebotes en el primer triunfo de Gigante de Maracaibo, uno de esos jugadores a marcar de cara al futuro. ¿Y qué jugadores también jóvenes? Destacan 3 jugadores en el tope de la lista de anotadores: Melvin Zambrano, Garly Sojo y Ángelo Cisneros. Así que savia joven en esta Superliga, y savia joven que también se va a hacer presente en la ventana de la selección. Se han producido ya 3 entrenamientos allí en la misma burbuja de Margarita, a cargo de Fernando Duró, y con clásicos, como hemos comentado, los José Vargas, Pedro Chourio, Michael Carrera, Windy Graterol, Luis Bettermy, pero varios jugadores de esa generación de reloj que viene, como Henry Correa y Edgar Petare Martínez de Guayquería, Eliezer Montaño de Gladiadores, con el que estuvimos hablando ayer, y podéis ver la nota en www.canchalatina.com, el propio Garly Sojo, Ángelo Cisneros, que lo comentamos, Arián Mundaray de Bucanero, Ernesto Hernández de Esparta, muchos jugadores joven que se está proyectando en esta Superliga. Y vamos con el cierre rápido, vamos a pasar por Uruguay. Poco movimiento desde el viernes pasado, solamente tenemos ahí las 4 series de cuartos de final, todas con 2-0, menos el Olimpia y Aguada, que ganó Olimpia la pasada madrugada, 84-86 al equipo aguatero. Y este sábado continúan 2 de ellas, la de Trujillo y Braille, Nacional Defensor, por el tercer partido. ¿Qué más? Nos vamos a ir rápidamente, los 2 apuntes y la frutilla del postre, porque ya tenemos a nuestro próximo invitado conectado y vamos a hablar próximamente con él, pero cerramos con Nicaragua y Costa Rica, porque tenemos a Real Estelí como líder sólido de la Liga Superior de Nicaragua, 92-63 en su último partido, y señor triple doble para Yared Ruiz, el jugador boricua nacionalizado de Nicaragua. Allí juega como criollo, 18 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Líder Real Estelí, está destacado, y hay una bonita pelea para los 4 puestos de playoff. UNAM de León, Indígenas están ahora mismo con ventaja, y Jinotega, Leones de Managua y Costa Caribe están ahí en apenas todos los equipos, en apenas 2 victorias. Y cerramos, como decía, con Costa Rica. Si hablamos de Costa Rica, pasamos rápido porque Arba y Escazú siguen siendo los líderes. Arba invicto 7-0, Escazú rápido también detrás 7-1, y paliza en sus 2 últimas victorias, más de 50 puntos cada uno. Así que nada nuevo en Costa Rica, y nos vamos. Yo estoy virtualmente en la burbuja y estamos ya conectados con alguien que está en persona en la burbuja, y ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico y lo podemos ver. Muy buenas tardes por aquí, buenos días en Puerto Rico. ¿Qué tal, Giovanni Vega? Saludos, gracias por la invitación. Todo bien acá en Puerto Rico y en la burbuja del BCN. Y que bueno, queríamos llamarte porque vimos que estabas dentro de la burbuja y queríamos ver cómo se está viviendo toda la burbuja y este reinicio del torneo, porque la expectación que hay siempre con el BSN y más en esta temporada, yo creo que es importante, y se me hacía complicado no pasar y tener el testimonio de alguien que está allí dentro.
Sí, pues definitivamente mucho esfuerzo del Baloncesto Superior Nacional por reanudar su temporada en medio de la pandemia. En Puerto Rico hay que decir que se está reportando ahora la mayor cantidad de casos diarios, así que es una situación complicada fuera de la burbuja. Pero afortunadamente dentro del hotel donde nos encontramos, que es la zona este de Puerto Rico, no hay casos de COVID, se hacen pruebas toda la semana y aunque sí los han habido, han tenido que salir jugadores por lo menos del equipo campeón, de los Santeros de Aguada, pues ya ellos están en proceso de reingresar a la burbuja finalmente, libres de COVID, pero en términos del torneo, pues ha sido un gran inicio. Las instalaciones definitivamente son 5 estrellas, la cancha ha lucido súper bien, los jugadores también están contentos con lo que se está dando dentro de la burbuja y bueno, 6 semanas intensas dentro de este hotel en el que todos vamos a estar compartiendo y todos positivos y todos bien encaminados a tener un gran torneo. Sí, comentaba ese caso de los positivos, además de 2 de los equipos que siempre son contenders, siempre son candidatos al torneo, y el que destacó sobre todo el de Santeros de Aguada, que prácticamente a la hora de entrar en la burbuja salieron un montón de casos y hasta ha puesto en peligro incluso la participación del equipo. Sí, ellos reportaron 8 casos de COVID-19. Ellos entraron el 4 de noviembre, se detectaron los casos el 5 de noviembre y de inmediato salieron de las instalaciones del hotel. Ellos se supone que ya vuelvan a estar entrando a la burbuja entre mañana y el 17 de noviembre. Tienen que tener por lo menos 7 jugadores para poder participar del torneo, así que ellos están haciendo todo lo posible por conseguir esos 7 jugadores. Hay algunos que nunca se contagiaron, así que eso es positivo para ellos, pero definitivamente la temporada de ellos está bien complicada y luce bien complicada. Ellos deberían ya volver a la acción el 20 de noviembre y la temporada regular termina el 29 de noviembre. Así que solamente tienen 9 días para jugar 9 juegos. Y ahorita hablaba con el director del torneo, José Solá, y me dice que esa fecha del 29 de noviembre es inaplazable, que no la van a mover. Así que el panorama para Aguada es bien complicado. No sé si vayan a perder juegos, pero si logran entrar el 20, pues van a estar en posición de jugar 9 juegos en 9 días. Y va una locura total y sobre todo más allá de que los jugadores estén sanos, se complica que vienen fuera de forma y van a estar jugando muchos partidos de forma continuada. Ahí comentamos en www.canchalatina.com, creo que fue en el día de ayer, ese fichaje de Gelvis Solano, viene directamente de México, es uno de los jugadores que se incorpora a Santero y un jugador personalmente que me gusta mucho. Hay que ver cómo luce con Santero y cómo se ve cómo se ve en el equipo. Por el otro lado, el otro equipo que se vio afectado, no tanto como Santero, fue Vaqueros de Bayamón, y hay que ver cómo después de una temporada donde venía con mucha difusión por la compra del equipo de Yadier Molina, por esa parte a ver cómo luce ahora, porque otro equipo al que se le complica la participación, no tanto por los jugadores que estén graves en cuanto a la enfermedad, sino por la falta de rodaje igualmente. Sí, ellos creo que practicaron por primera vez, si no fue ayer, fue antier, así que probablemente llevan 2 días o quizás uno, más bien uno, los vi ayer entrenando en la cancha y pues llevan poco tiempo para poder acoplarse, conocer al equipo. Lo positivo también es que, por ejemplo, Javier Mojica ya ha estado con Ismael Romero, que son jugadores élite que ya se conocen, pero entra Ángel Rodríguez, que es un estelar armador incluso de la selección nacional, que hace tiempo no jugaba con Bayamón, así que eso también complica el panorama, que tu armador no conozca el equipo y no haya jugado hace mucho tiempo con el equipo, pues te obliga a tener muchas prácticas que definitivamente Bayamón no las ha tenido. Pero sin duda es un caso menos sensitivo que el de Aguada. Ya ellos están practicando, ellos por lo menos ayer ya tenían 11 jugadores dentro de la burbuja que son positivos, tienen un núcleo bueno y un núcleo completo para jugar en el torneo. Y ya hablando de los Vaqueros, pues el calendario también sufrió brevemente un solo cambio. En el caso de Bayamón, ellos jugaban la noche inaugural y el partido se aplazó, así que finalmente vamos a verlos hoy en acción. Y si miramos un poquito los rosters, a mí de todo lo que más me llama la atención es ver a Larry Ayuso en ese nuevo rol de entrenador, ese nuevo rol de head coach, más allá de que ya
ya dirigido del banquillo en la liga universitaria y en Primera Nacional, verlo en el BSN sin jugar y con ese rol, con pizarra en mano en lugar de con la pelota en la mano, se ve extraño, y al menos la parte positiva es que debutó con triunfo con San Germán en la jornada inaugural. Sí, yo creo que es uno de los atractivos del torneo. Larry Ayuso es un jugador bien, se puede decir, bien querido en Puerto Rico por su trayectoria, por tantos años jugando tanto en la isla como con la selección nacional. Y Larry, sí, como tú lo dices, tuvo un buen inicio y ha sido interesante porque la transición entre jugador y coach no siempre es fácil, pero hemos visto un Larry Ayuso bien enérgico, con mucho carácter cuando tiene que llamar la atención de los jugadores, cuando tiene que reclamarle algo a los árbitros. Así que estamos viendo una faceta de Larry Ayuso que, aunque la habíamos visto en otras ligas, esta es profesional y finalmente debutando como dirigente profesional. Yo creo que ese, como bien comenta, uno de los atractivos, y seguimos mirando los rosters y todas esas predicciones o todas esas cosas que podemos hacer a priori sin apenas haber visto jugar a casi ninguno de los equipos. Y a mí me gusta mucho la combinación de juventud y experiencia que va a traer Leones de Ponce, con jugadores jóvenes como Luis López y sobre todo Giorgi Pacheco, que ya lo hemos visto rendir a gran nivel en México, un Pantera de Aguascalientes, y esos clásicos de siempre, los Carlos Rivera, Ángel Daniel Vasallo, Víctor Lisi finalmente se incorpora a la burbuja. Entonces yo creo que ahí tiene el equipo de la Perla del Sur una combinación que lo hace ser candidato y además con muchas miras también a los próximos torneos. Definitivamente Ponce trae una combinación, como tú dices, de jugadores veteranos y jóvenes que yo personalmente quería ver cómo iba a funcionar eso, porque usualmente Ponce era un equipo veterano y siempre había tenido sus novatos en la banca, pero era mayormente veteranos, y estos jugadores pues vienen o de NCAA o vienen de jugar en otras ligas que no particularmente son FIBA. Entonces la adaptación para mí era importante de cómo ellos se iban a adaptar primero al juego del BSN y a las reglas de FIBA, pero en el primer juego ellos tuvieron una grandiosa victoria. Hoy los vamos a volver a ver en cancha a la última hora, a las 9 de la noche. Pero como bien dices, tienen un núcleo bien interesante, me parece que sí, que son contendores del campeonato. Y bueno, AJ Crawford, Hanif Chitan, Giorgi Pacheco, Luis López, particularmente Giorgi y Luis López, que son ponceños, y Ponce siempre ha tenido la tradición de tener jugadores de su ciudad en el equipo. Y bueno, estos dos jugadores se pintan o se ven a largo plazo como los armadores del equipo, y eso para una franquicia de Ponce es bien importante porque, bueno, Ponce ha tenido armadores grandiosos como Pachín Vicens, como Carlos Rivera, como Carlos Arroyo la temporada pasada, como Bobillo Hatton, como Toñito Colón, así que son muchas figuras importantes en la posición número 1, y eso va a quedar o les va a poner una presión adicional, yo creo que a Giorgi y a Luis López, pero es una presión que pueden manejar. Y por último, hablando de Ponce, me gustó mucho ver a los veteranos, Carlos Rivera, Ángel Daniel Vasallo, como tú lo dices, venimos de un receso de 9 meses sin jugar, y entrar en condición cuando tú eres un veterano es bien complicado. Y vimos un Ángel Daniel Vasallo y vimos un Carlos Rivera jugando al máximo nivel, y eso para Ponce es importante, que sus piezas claves ya estén, como se dice en Puerto Rico, calientes y que metan el balón. Y estamos viendo que recién acaba de empezar la burbuja y se viene, a lo mejor no es el primer problema, pero sí un contratiempo como es la ventana de la selección. Puerto Rico tiene los compromisos contra México y Bahamas, para los que todavía incluso no hay ni sede. Se estaba hablando mucho de, no sé, había dudas si podía irse a Estados Unidos, si podía ser México, a dónde se podía ir esa sede. Y Maya se complica también porque incluso el propio seleccionador Eddie Casiano, poniendo a su participación, por lo que entrar, salir de la burbuja, y yo creo que no solo para Eddie Casiano, sino a la hora de hacer la lista hay que tener muchas cosas en cuenta, y yo creo que por esa parte Puerto Rico va a ser uno de los que tengan más problemas en esta segunda ventana rumbo a la América. Definitivamente, como bien dices, Eddie Casiano es dirigente de los Piratas de Quebradillas, y aquí hay jugadores como Ángel Rodríguez, que es el armador, como Ramón Clemente, como Devon Coley, que son jugadores como Ángel Daniel Vasallo, que aunque se retiró podría posiblemente ser convocado, quién sabe. Son figuras que están dentro de la burbuja, y el protocolo de la burbuja es que si sales no puedes volver a entrar, y cuando entras, si por lo menos ahora que todavía siguen entrando jugadores, tienes que estar 5 días en aislamiento, así que eso posiblemente
ponga una pausa en el torneo de casi 2 semanas en lo que los jugadores salen, entrenan, viajan a los juegos, regresan y hacen el proceso de aislamiento y de pruebas moleculares de COVID. Así que el panorama definitivamente está complicado. Yo entiendo que la falta de una sede en este grupo se debe en gran medida a que Puerto Rico también tiene ese problema y no se ha podido definir dónde se va a jugar. Pero en Puerto Rico, por lo menos de forma preliminar, o se puede decir no oficial, en las redes se habló mucho también de si la burbuja del BCN podía servir como sede para estos equipos y para este torneo. Oye, ya está la cancha, ya está la facilidad, está el hotel. Eso en realidad es una logística bien complicada. Eso nunca se ha hablado oficialmente. No sé si está en las conversaciones, pero hay un trabajo aquí hecho. Quién sabe si ese sea lo que se esté hablando. Uno nunca sabe, pero hay que ver finalmente cómo se va a manejar la situación. Definitivamente, Puerto Rico no tiene jugadores ahora mismo para jugar que no sean los de la burbuja. Sí, porque si toda la infraestructura se complica para entrar y salir los jugadores de la burbuja, se complica incluso más para atraer a los jugadores que están jugando en Europa. Se complica doblemente y más allá del buen hacer. Tenemos a Gary Brown en Trento, el buen hacer de Tyler Davey en Corea del Sur, Isaiah Piñeiro, Kyle Viñal, Iván Gandía, John Holland. Entonces, el caso de John Holland, digamos que a lo mejor el que tiene menos problemas, el que tiene menos probabilidades de ir con la selección, pero yo creo que si en unas condiciones normales pudiesen venir todos los jugadores del exterior, yo creo que sería una oportunidad donde muchos de ellos están rindiendo a buen nivel. Sí, yo creo que esa debería, o al menos es la opción que mejor pinta para Puerto Rico, que los jugadores del exterior sean los que participen en la burbuja, más bien en el torneo de FIBA, porque pues el proceso en la burbuja se va a complicar demasiado entrando y saliendo jugadores. Así que definitivamente si ese es el plan de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, me parece que es mucho más aceptado si las ligas van a finalmente detener su participación y permitirle a los jugadores viajar por lo menos para esos partidos. Y ya por último, para finalizar, Giovanni, yo lo tengo aquí virtualmente, este techo que ha sido una de las cosas más comentadas de la burbuja, porque al final se ha rehabilitado una sala de exposiciones, pero ha sido un trabajo increíble, por más que parezca que el techo está abajo, pero ya vimos a gente tirando, hemos visto ¿cómo fue? Alex Galindo, se me había olvidado el nombre, el caso de Alex Galindo, que incluso hizo una prueba, estuvo tirando tiros con mucho arco, y no sé cómo se verá desde dentro, pero parece que no está siendo un problema, al menos en estos primeros días. No, en las fotos y en los videos se ve bien bajito el techo, pero la realidad es que en persona hasta el salón se ve grande, el techo se ve bien alto. Y ayer incluso Denis Clemente de los Capitanes de Arecibo hizo un tiro de media cancha y lo encestó y nunca estuvo cerca del techo, así que yo creo que Alex Galindo ya lo probó, pero en los juegos también se está probando que el techo es bueno, o sea, está probado. Y bueno, al final pues siguieron las reglas de FIBA, dicen que tiene la medida para jugar y definitivamente hemos visto que sí, que las tiene. Pues Giovanni, muchas gracias por pasar por Cancha Latina, por nuestro programa semanal de baloncesto latinoamericano, por ese testimonio desde dentro de la burbuja. Y nada, dicho, esperemos contactar contigo próximamente para ir viendo a ver cómo se desarrolla el resto del torneo. Y reiterar lo dicho, reiterarte el agradecimiento por pasar por nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes y seguimos en comunicación. Pues ahí pasamos con el primer testimonio de nuestro viernes. ¿Qué tenemos más? Pues tenemos por ahí un segundo invitado y vamos a ir, como nosotros decimos mucho, de burbuja en burbuja. Vamos a pasar del Wyndham Resort Puerto Rico Golf de Río Grande. Si el complejo es espectacular, el nombre es más espectacular. Y vamos a dar el salto de burbuja en burbuja para irnos a Colombia, donde hoy mismo arrancan las semifinales de la DPB de Colombia. Y tenemos al otro lado, creo que ya está conectado, a un clásico, como comentamos. Vamos a hablar con Víctor García de estas semifinales. Buenas tardes, Víctor. Buenos días en Colombia. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal?
Encantado de tenerte de nuevo en el programa. No, encantado de que me invites. Pues que ahora mismo no te veo, no sé si tienes prendida la cámara, pero bueno. ¿Ahora sí me ves? ¿Qué tenemos? Ahora sí, perfecto. Discúlpame Pues, que no haberme puesto una corbata, pero aquí estamos. Yo a lo mejor dice que el presentador tiene que ir muy serio, pero yo siempre voy con camiseta de baloncesto y además hoy, por ejemplo, Guaros de Lara, el equipo de Venezuela, que es uno de los ausentes de la Superliga, pero bueno, ahí me gusta siempre ponerme una camiseta que para mí también es una opción elegante para hablar de baloncesto. Ese uniforme que tienes es hecho en Colombia. Sí, sí, exacto. La marca es comprado en España, pero hecho en Colombia. Bueno, efectivamente hoy empiezan las semifinales de la Liga Profesional Colombiana, como bien lo decías, ¿no? Entonces tenemos el enfrentamiento entre el primero y el cuarto, que son los Titanes de Barranquilla y los Tigrillos de Medellín, y entre el segundo y el tercero, que son el Team Cali y los Búcaros de Bucaramanga. Obviamente, Titanes sale como archifavorito, ¿no? De todos modos, no va a ser tan fácil como pareciese enfrentar a Tigrillos, que clasificó con algún drama de por medio. Tigrillos ha cambiado radicalmente del equipo que empezó al equipo que hay ahora, ¿no? De los primeros del grupo inicial de extranjeros que trajo, solo sobrevive Chris Ward. El último cambio fue el de Jamal Smith, quien se lesionó, pero trajeron a Fabián Sahdi, que ha tenido un impacto, un efecto interesante en el equipo, le ha dado mucho más dinámica. Jamal Smith era mucho más dado a anotar a partir del dribbling, a hacer la diferencia desde su juego individual, pero Fabián Sahdi es el típico base argentino que involucra a todo el equipo, pero además Fabián Sahdi es un hombre que le está dando velocidad a la ofensiva, y no porque él corre en sí mismo, sino porque está poniendo a correr el balón. Titanes, por su parte, se pudo reforzar más, algo que pues, no parecía posible, pero se ha reforzado porque han traído a Hansel Atencia, ¿sí? Aprovechando ese parón que hay en el baloncesto europeo. Y con Atencia, bueno, Titanes tiene 4 jugadores anotando en doble dígito. Atencia podría ser el quinto jugador capaz de anotar en doble dígito. Tal vez la tarea que tiene el entrenador Tomás Díaz es ver cómo ajusta Atencia al rol actual del equipo, ¿no? Porque tú sabes que una de las cosas que hay que conservar en un equipo que ya lleva varios partidos jugando es la química, y la química de Titanes ya estaba bien sólida, bien constituida, entonces ahora tiene que acomodar a Atencia. Desde mi punto de vista, no debería acomodarlo como un base, debería acomodarlo más bien como un escolta, para de esa manera mantener mejor repartida o mantener bien repartida la ofensiva, ¿no? Tenemos a Jonathan Rodríguez, a Tello y Trocha, que son la mejor junta 4 y 5 de la liga, y tenemos a Selem Zafar como los grandes anotadores de este equipo. Así que si Tomás Díaz acierta en la distribución de roles, lo va a tener muy difícil Tigrillos para enfrentar a Titanes. Me parece que la primera tarea que tiene el entrenador Giraldo de Tigrillos de cara a este juego es ver cómo hace que Chris Ward, que es bien importante en la ofensiva, venía siendo su segundo anotador, de tal manera que debe ser el primero actualmente, cómo hace que Chris Ward pueda permanecer en la cancha para aportar en la ofensiva sin que pague el precio en la defensa, porque Chris Ward es bastante limitado en sus movimientos laterales, es lento, y Tello y Trocha son jugadores que pueden atacar de frente al aro. Entonces ese sería un emparejamiento poco favorable para ellos, así que de alguna manera tienen que esconderlo en la defensa. Sí, por ahí un jugador que no hemos mencionado, pero que seguramente también buscará protagonismo. O no sé si a lo mejor se le espera más para Isjaner Mosquera, que fue confirmado inicialmente por Titanes y finalmente se fue con el combinado de Antioquia, pero le hemos visto muy poco en esta DPB y no sé si será esta serie el escenario ideal para que se muestre y que vea por ese cambio de equipo casi a última hora. Mira, Haner no llegó al 100%. Haner venía arrastrando una lesión, no estaba bien físicamente, y esa es en parte una de las razones por las cuales no llegó con Titanes. Antioquia lo trajo y tuvo paciencia con él. Tuvo un comienzo bastante lento, no era el Haner que todos esperábamos, pero en los últimos juegos ha crecido bastante, hasta el punto que ha venido siendo titular, ¿no? Le sacó el puesto a Divier Pérez. Pero fíjate tú que una de las dudas, o de lo que uno esperaría, o de las alternativas tácticas del entrenador Giraldo para este juego, es ver si sale con su tradicional 2 hombres grandes. Él siempre le ha gustado jugar con 2 hombres grandes, o si resigna uno de los hombres grandes para meter de nuevo a Juan Cárdenas en la alineación. Juan Cárdenas viene siendo uno de los mejores jugadores criollos de esta burbuja y el mejor triplero entre los criollos. Entonces
¿Por qué no jugar con una alineación más baja, con un pivot, Chris Ward o Hanner Mosquera Perea, y dejando entonces a 4 aleros alrededor de ese hombre? La combinación de Nick King y de Juan Cárdenas le daba bastante versatilidad entre las posiciones 3 y 4, ¿no? Siempre y cuando no queden pagando en defensa por la diferencia de talla con bien sea Tello o Trocha. Y yo creo que con ese favoritismo más o menos claro y evidente para Titanes, más allá de que perdiera el invicto en ese último partido de la fase regular, yo creo que la serie que va a ser la más bonita de él va a ser ese enfrentamiento entre Team Cali y Búcaros de Bucaramanga con banquillo argentino y más presencia argentina de lo que había arrancado la temporada. Ambos equipos se han reforzado y yo creo que luce ahí bastante interesante. Yo, tomando mis apuntes para el programa, yo decía que con Adri de León y Anthony Young me iba al final del mundo. Me iba a jugar un partido en cualquier sitio y lo están demostrando en Búcaros. Pero es que el Team Cali se ha reforzado muy bien. Yo creo que Alexis se le va a dar mucha solidez en la ofensiva y Rafael Putney, que también se está mostrando, parece que ha ido de menos a más para dar también más solidez y más puntos al equipo caleño. Y LeRon Black acaba de llegar. Cierto, sí. Es una serie que, bueno, serie entre el segundo y el tercero, no podría ser de otra forma, es una serie pareja. De todos modos, las noticias para Búcaros no parecen ser buenas iniciando la serie. Jackson Zapata, que se torció un tobillo en su última participación, al parecer no va a estar disponible para esta serie. Eso significa que Búcaros pasa de tener una rotación de 7 jugadores a una rotación de 6. Y yo creo que hasta Greg Popovich se quejaría de tener que jugar una serie semifinal con 6. Manuel Córdoba ha hecho un gran trabajo, pero vamos a ver, ahora tendrá que sacar un conejo del sombrero para tapar el hueco que le va a quedar en la rotación. Búcaros hizo un cambio, ¿no? Sacó a Tyler Harris y trajo a Joe Lawson. De tal manera, bueno, ¿por qué sacó a Tyler Harris? En mi opinión, Búcaros ha anunciado que sale por lesión, pero en mi opinión, Harris no estaba produciendo ofensivamente lo que el equipo necesita. Búcaros depende demasiado de sus 4 foráneos, y tú bien lo has dicho, Young y De León son el core de esta ofensiva, pero Tyrell Tate es un complemento excelente. Tyrell Tate es uno de los mejores lanzadores que hay en la liga, y aparte de eso es un jugador que puede anotar en la penetración. En cualquier otro equipo Tyrell Tate estaría promediando estaría con un promedio de puntos mucho más alto, pero en Búcaros tiene que repartirse los tiros, ¿no? Ahora Lawson viene tal vez a ayudarles un poco en los tableros, porque durante el enfrentamiento de la temporada regular, uno de los aspectos en los que Team Cali sacó mayor diferencia sobre Búcaros fue en los tableros. Recuerda que Team Cali tiene a 2 pivots colombianos y tenía a Scott Cutley, o sea, tenía más fuerza desde el punto de vista físico en la pintura que Búcaros. Me parece que por eso llega Joe Lawson, que es un jugador un poco más físico, no es demasiado grande, pero es un poco más físico y esperan que le dé una mejor mano en los rebotes. De nuevo, la gran limitación que va a enfrentar Búcaros es la pérdida de Jackson Zapata. Vamos a ver cómo se sobreponen a eso. Por su parte, yo creo que esa victoria de Team Cali sobre Titanes en el último juego de la temporada regular no fue una casualidad, no fue que Titanes haya bajado los brazos. Yo creo que Titanes quería ganar los 14 juegos seguidos y eso tal vez fue frustrante. Se debe principalmente a que ya tienen un núcleo de 4 extranjeros bien sólido y un grupo colombiano consolidado. La llegada de LeRon Black creo que les da la oportunidad de poner a un par de hombres en las posiciones 4 y 5 mucho más atléticos de lo que podían tener con John Hernández, especialmente porque hemos visto que Búcaros le gusta jugar mucho el pick and roll con Adris de León o el pick and pop con Adris de León y Nick Young, y los equipos podrían quedar pagando ahí, especialmente si cambian, ¿no? Entonces LeRon Black puede darles un mejor ajuste defensivo ante esa característica especial de los Búcaros. Lo dijiste muy bien, Alexis Elsener tuvo un impacto absolutamente positivo. Es un jugador que puede anotar de diferentes maneras, pero además es un jugador inteligente, Alexis Elsener. Team Cali sigue siendo un equipo que ataca a un ritmo controlado. Hay una gran diferencia entre los puntos por juego de Búcaros y los puntos por juego de Team Cali durante la temporada, y se debe básicamente a que Team Cali juega lento, juega a posiciones largas, juega al ritmo de Juan Pablo Cantero, ¿no? Juan Pablo Cantero ya no es, bueno, ya tiene sus años, está pesado, pero sigue siendo un director de juego muy eficiente, un lanzador que es una amenaza permanente. Entonces el equipo
juega lento. Además tienen al que viene siendo su mejor jugador, Michael Jackson, en un nivel superlativo. Entonces, mirando un poco en perspectiva el juego, yo creo que lo que tiene que descifrar ahorita el entrenador Rivero es cómo ajusta la defensa, quién marca a quién. Yo creo que Cantero no podría marcar a Adris de León, entonces seguramente va a ser Michael Jackson quien marque a Adris de León. Y Cantero va a marcar al quinto hombre, ¿cierto? Putney y LeBron Black se distribuirán las responsabilidades entre Lawson y Young. Y bueno, quien quede tendrá que marcar a Tyrell Tate, ¿sí? Es un enfrentamiento interesante, pero me parece que Team Cali tiene cierta ventaja porque tiene una rotación más profunda. Leonardo Salazar, que es el base o el guardia que viene desde la banca, el reemplazo de las posiciones 1 y 2, tuvo un juego como se esperaba de él en el último partido. Ha venido de menos a más, ha venido ganando confianza. Al principio no se notaba cómodo con la distribución de minutos del entrenador Rivero, pero creo que el entrenador Rivero ha hecho un trabajo bien interesante y se ha ganado a los jugadores. Eso lo vimos, por eso te digo que es bien importante que Leonardo Salazar llegue en este nivel en la final. Stalin Ortiz llega reposado. Hace unos minutos estaba conversando con él, preguntándole cómo se sentía y me decía que estaba bien y que sabía que esto era todo o nada. Así que van bien motivados, además porque son los locales. Sí, yo creo que se va a ver un bonito duelo y yo creo que esa última victoria de Team Cali va a ser muy importante a una cosa que comentamos en otras ligas y en semanas anteriores, al envión anímico de haberle quitado el invicto a Titanes. Y ya para cerrar, quería que nos hiciera un apunte rápido porque también arrancó la liga femenina. Sí. Y quizá con este cierre de la fase regular, a mi parecer está pasando un poquito desapercibida. Es cierto. Hay dos casos que están haciendo que la liga femenina es organizada por la Federación Colombiana de Baloncesto. Obviamente la liga masculina le pertenece a la división profesional. El hecho de que estén corriendo simultáneamente, desafortunadamente le quita algo de atención a la liga femenina. Y también el hecho de que no esté siendo pasada por televisión. Los juegos de la liga femenina los está transmitiendo la Federación Colombiana en su Facebook Live, ¿no? Hay 8 equipos. Hay 3 equipos que actualmente dominan, con digamos alguna diferencia, la tabla de posiciones, que son el equipo de la Universidad de Medellín, el equipo de las Leonas Inder de Medellín también. Medellín tiene 2 equipos y sorpresivamente el Club Baltam de Soacha. Pero el Club Baltam de Soacha, que representa a Cundinamarca, lo está haciendo porque tiene a Jennifer Muñoz encendida. Jennifer Muñoz está dominando desde el punto de vista de la ofensiva del torneo, pero además también está entre las líderes en los rebotes. No es raro, esperábamos eso de Jennifer Muñoz. Los otros equipos vienen tratando de ajustarse. Los otros equipos están todos con un récord de 12 derrotas y 3 victorias en 5 salidas. Es bien interesante y seguramente en la medida en que pasen los juegos se va a poner mucho más interesante la liga femenina. Vamos a estar dándole atención y difusión y espero que nos deje un espacio para hablar de ella en las próximas semanas. Pues sí, está claro que a toda la liga femenina que arranque le daremos el espacio que merece, igual que le hemos ido dando a todas las ligas que han ido arrancando. Y nada más, Víctor, tenemos al siguiente invitado que nos está esperando, así que yo creo que nos ha quedado ya muy clara una visión de lo que nos espera hoy ya directamente en esta burbuja de Cali. Y nada, agradecerte de nuevo tus minutos por aquí por Cancha Latina. Y seguramente contactaremos contigo para hablar un poquito de cuando llegue el momento de la final o para hacer balance del título en función de cómo nos quede el calendario con los próximos programas. Pero lo dicho, agradecido de tenerte de nuevo. Acuérdate que ya vienen las ventanas eliminatorias, que ese es otro tema bien interesante. Todo nuestro saludo y nuestro respeto para ese invitado de lujo que tienes, el coach Paco Olmos. Bueno, un abrazo, Víctor. Lo mismo. Nos vemos próximamente. Gracias, cuídate, chao. Y bueno, vamos nuestra tercera escala del vuelo de hoy. Vamos a dar el salto. Hemos pasado por Puerto Rico, hemos pasado por Colombia y nos vamos a ir directo a México, a Morelia, donde nos está esperando el coach Paco Olmos, porque queríamos hablar con uno de los finalistas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que arranca ya este mismo fin de semana, y queremos tener su testimonio, las finales entre Aguacatero y Fuerza Regia. Y ahí mucho interesante. Tuvo el testimonio de Nico Casalanguida, creo que fue el pasado martes o miércoles en UQ Radio. Queremos también hablar un poquito con el entrenador español, que
fue el encargado de inaugurar nuestros directos por Instagram y unos días y una semana más tarde volvemos a charlar con él, que no había iniciado ni el torneo y ahora hemos visto Fuerza Regia en esa burbuja, como ha ido de menos a más, ha ido evolucionando en su plantilla, en su equipo, ha ido mejorando. Y de nuevo Paco Olmos haciendo importante al baloncesto español dentro de México, porque cabe recordar que las 4 últimas finales habían tenido doble presencia mexicana en los banquillos y parecía, no sabíamos si por la otra zona podía pasar Astros de Jalisco con Sergio Valdolmillo, si lo podía hacer Iván Denis para conseguir el número 1 con Soler de Mexicali, pero han sido equipos que han ido cayendo por el camino ante este equipo de Aguacateros, que también llega muy sólido, que llega con esa continuidad al plantel que venimos comentando con Jorge Herrera desde el principio del torneo, y yo creo que hablar con Paco, además venimos viendo cómo los diferentes cambios que hay en el plantel están surgiendo efectos, y ya lo tenemos conectado al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes, buenos días para ti, Paco. Hola, buenas tardes para vosotros, buenos días aquí. ¿Qué tal? Lo primero, preguntarte cómo estás y cómo son las expectativas para esta final. Bueno, pues conseguimos ayer poder llegar a Morelia para tener 2 días buenos para tanto aclimatarnos como preparar el partido, y obviamente pues en unos playoffs que van tan rápido hay muy poco tiempo de recuperación y lo que hay que estar ya es mentalizado en preparar mejor posible la final y tener mejor tono físico, porque la verdad es que están siendo unos playoffs de mucho desgaste, sobre todo porque se están jugando un back-to-back y porque está habiendo prácticamente un día o dos entre serie y serie. Y yo creo que ahora ha llegado el mejor momento para Fuerza Regia. Lo comentábamos con Jorge Herrera durante esta semana, nuestro colaborador en México, y decía cómo ha ido incrementando su rendimiento, cómo ha ido mejorando el equipo. Y si vemos el plantel con el que arrancó la temporada Fuerza Regia y vemos con el que termina, prácticamente el único que se mantiene es David Jackson. Ha ido sumando piezas. Y si vemos ahora mismo el quinteto titular, un quinteto titular con David Huerta, con David Jackson, esa última incorporación que le ha venido como anillo al dedo de J.J. Ávila, Odiano Sique, y un base que hoy bien Penca Aguirre, bien Paul Stoll, hacen un quinteto muy diferente y con mucho mejor rendimiento de lo que empezó la temporada Fuerza Regia. Bueno, la verdad es que es la temporada más extraña y más complicada de mi carrera, ¿no? Yo por filosofía, por sistema, por forma de trabajar, no me gusta mover las plantillas, pero la verdad es que hemos tenido muchas circunstancias, ¿no? Es decir, tuvimos una pretemporada muy corta y después de prácticamente los jugadores 6 meses en sus casas, y obviamente había que prepararse y tuvimos un sinfín de lesiones, ¿no? Se nos cayó Penca con un esguince, se nos cayó David Jackson, que ha estado prácticamente un mes largo fuera de las canchas, se nos cayó el juego interior que habíamos apostado por Josh Ibarra, Kelvin Jones, y un sinfín de jugadores que llegaron en muy mala forma por las circunstancias. Y bueno, la verdad es que eso pues implicó tener un arranque fatídico, ¿no? Creo que empezamos 0-5 o 0-6, ¿no? A partir de ahí, bueno, el club tuvo paciencia, obviamente fuimos recuperando. También tuvimos situaciones de COVID, otros equipos que nos hacía confinar y no poder entrenar. Pero bueno, el club tuvo paciencia, saben que normalmente nuestro baloncesto va de menos a más, pudimos recuperar algunos jugadores, pudimos incluir algunos nuevos jugadores, olvidaba, también se nos lesionó grave la espalda de Jerim Anderson, por lo cual, bueno, fuimos sumando piezas, que la verdad que los jugadores han hecho un gran esfuerzo en entender pues, un sistema diferente que queremos tener, y sobre todo hemos ido creciendo físicamente, y en eso que tanto creo yo cuando llegan los momentos importantes como es nuestro nivel defensivo, ¿no? Creo que hemos jugado unos playoffs durísimos contra Dorados y Zacatecas poniendo una línea defensiva muy importante, y eso hace pues que podamos manejar un poco el ritmo, que podamos tener una plantilla muy larga, y obviamente pues la incorporación de jugadores ha hecho que ahora mismo tengamos un equipo completo, poco trabajado, poco engranado para las posibilidades que podría tener esta plantilla, a diferencia del que va a ser nuestro rival Aguacateros, que lleva prácticamente 2 años
con el núcleo duro juntos, con el mismo coach, y esa es la situación que nos va a tener que hacer jugar más físico, porque nuestro baloncesto está en una evolución que difícilmente ya pueda evolucionar en el momento que estamos en la final. Sí, yo creo que comentaba esa principal diferencia entre los dos equipos, esa continuidad que tiene Aguacatero desde el año pasado, que no tienen un jugador clave, como pudiéramos decir, sino que hemos visto que en cada juego hay uno que se suma, bien Rodney Green, bien Jerome Mellin, bien Donald Singh. Tiene un equipo que, además de esa continuidad, tiene ese diferente abanico ofensivo. Obviamente ellos es un equipo lleno de talento. Cuando empezó la temporada, ellos empezaron un mes y medio antes que prácticamente el resto de la plantilla. Yo creo que para la clave de Aguacatero fue que en Morelia el equipo de fútbol salió y obviamente pues toda la inversión fueron para ellos y porque hay un proyecto de baloncesto tan fuerte y tan sólido aquí mismo en México, ¿no? Y hicieron pues eso, que pudieran mantener la base del año pasado con el mismo coach, que este año se pudieran prácticamente empezar a jugar de memoria. Entonces ellos tienen una velocidad de juego muy importante que nosotros tenemos que cortar, porque realmente juegan con automatismos, con memoria, tienen mucha anotación y jugadores muy importantes en todas las posiciones, con lo cual pues la empresa es bien complicada, pero obviamente cuando llegas aquí quieres usar tus armas y luchar por el campeonato. Y ya por último, para cerrar, coach, hablábamos mucho antes del inicio de la temporada en uno de los live de los Instagram Live de Cancha Latina, y hablamos de lo importante que iba a ser la mentalización para vivir en este entorno de burbuja. Y ahora, una vez que ya casi ha pasado la experiencia de toda esa burbuja, no sé qué balance puedes hacer en lo personal de esa experiencia diferente de dirigir un equipo en estas circunstancias. Pues mira, como te decía, ha sido la temporada más extraña, pero lo que más me llevo y lo que creo que personalmente más he crecido ha sido en la gestión, ¿no? Prácticamente ha sido tener un equipo durante 3 meses largos, 3-4 meses, 24 horas los 7 días. Hemos hecho todo tipo de comidas juntos, hemos vivido en el mismo piso, en un hotel en la montaña para estar alejados del COVID. Obviamente hemos entrenado, hemos viajado, es decir, hemos sido un núcleo de 23, 24 personas entre jugadores y staff, que hace que obviamente yo sabía que la gestión, la química, el buen sentimiento de unos con otros ha hecho que hayamos llegado aquí. Creo que las dificultades pues nos hicieron, en vez de quitarnos, pues incluso dar un paso adelante, y la verdad que dentro de una gran dificultad que ojalá no se repita, pues uno siempre tiene que coger las cosas que te hacen crecer para el futuro. Pues nada más, coach, desearte mucha suerte para este desafío, que ya para cerrar la temporada con la final. Esperemos que sea para sumar un nuevo título y tenerte próximamente en el programa para hablar de ese título. Y como siempre, te dejamos ya libre, porque sabemos que son unos días muy ajetreados y que tenéis bastantes compromisos, tanto con la liga como la propia preparación. Y nada, lo de siempre, agradecerte tu presencia y esperamos llamarte próximamente para contar cosas buenas de Fuerza Regia y el campeonato. Muchísimas gracias. Para nosotros ya es un orgullo haber llegado aquí y obviamente queremos más. Son 3 finales consecutivas, mi 4ª final en 5 años, y bueno, vamos a ver si somos capaces de sumar un título para nuestra afición, para Nuevo León, para Monterrey y para el esfuerzo del club que ha intentado que pudiéramos llegar aquí en las mejores condiciones. Un abrazo fuerte y ojalá esa llamada se produzca en breve. Pues despedimos un abrazo y despedimos a Paco Olmo, y vamos a encarar la recta final del programa. Y hemos visto la actualidad de los diferentes países, hemos tenido testimonios de varios de nuestros colaboradores y el externo de Giovanni Vega también en Cancha Latina. Hemos tenido el testimonio de Paco Olmo y nos queda algo. Si estáis echando cuentas ligas, hemos pasado Brasil, Venezuela, hemos pasado México, hoy nos ha pasado Jorge Herrera. Bueno, lo tendremos la semana que viene. Y nos falta lo más importante y uno de los puntos fuertes que más nos gusta en Cancha Latina, como son los latinos por el mundo. Y más, hablábamos al principio del programa que los latinos se han hecho fuertes los interiores en esta última semana, y hemos tenido a la pivot y pivot destacados, y vamos a destacar 3 nombres en concreto. Vamos a empezar
por Nico Carbacho, el pívot chileno, su mejor partido en Bulgaria y su mejor partido como profesional para el rookie, 24 puntos y 4 rebotes el pasado fin de semana con el Risky Sportif. Se nos quedan un poco lejos los datos del fin de semana, pero yo creo que es importante porque no siempre los latinos que están jugando en el exterior tienen esa importancia. Uno que sí ha tenido varios partidos por la semana y creo que tenemos por ahí un vídeo, Jaciel Rivero, que ha sido, yo creo que el más destacado de todos por los diferentes hitos que ha logrado en estos últimos 7 días. 25 puntos y 6 rebotes en un espectacular partido de Burgos en Valencia la semana pasada. Yo creo que le valió para estar en nuestro quinteto latino ideal de la jornada, y además con robos como vemos ahí, con canasta al poste, con triple espectacular el cubano. No tuvo tanta suerte en el choque de básquetbol Champions League en Ostende con 5 puntos y 2 robos, pero en el día de ayer recuperaban uno de los partidos aplazados ante Murcia, y increíble remontada de más de 20 puntos de Burgos para ganar, y 10 puntos y 10 rebotes, un nuevo doble-doble para Papi, para el pívot cubano, para seguir sumando números. Y yo creo que otras de esas figuras de los latinos por el mundo que se hacen presentes casi todas las semanas. Y cerramos con un nombre que hemos mencionado antes, lo hemos mencionado hablando con Giovanni Vega, el de Tyler Davis, el pívot de Puerto Rico, que está siendo figura en Corea del Sur. Fue un jugador que ha pasado por diferentes problemas anímicos, de depresión, y parece que ya lo está superando porque está haciendo una temporada espectacular en Corea del Sur con el KCC Aegis. 17 puntos, 9 rebotes, está poniendo en el último triunfo del equipo, y está promediando más de 20 puntos y casi 13 rebotes por partido. Segundo máximo anotador y máximo reboteador de la KBL, así que el tercero de los pivots que está destacando. Y para cerrar, un repaso a los jugadores que están en las diferentes competiciones FED, la Leboro, Les Plata, los latinos que tenemos en la Liga EVA, que ya arrancaron todos los grupos aquí en España. David Cubillán, una importante figura de la selección venezolana, su segundo partido con Huesca, y fue el mejor latino de la Leboro. 15 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 3 de 4 de triples para el base vinotinto, y triunfo de Huesca. Un eterno, el mejor en la Les Plata, Juan Hasen, 18 puntos y 7 rebotes en derrota de Jairi, en duelo entre argentinos, porque el rival era el filial del FC Barcelona, donde está Juan y Marco. Y desde aquí tiramos el reto a los chicos de falta técnica, a ver si podemos tener algunos highlights de Juan Hasen en algún momento de la temporada, porque es increíble el momento en el que está, con esos 18 puntos y 7 rebotes, y viniendo de una semana anterior con también unos números similares. Y último repaso, como decían los latinos en la Liga EVA, muchos jugadores debutando, nombres como Jason Colomé en Sagrado Cáceres, Juan David el argentino, el chino Franco Villalba, buenos números también con el Castel, donde está Tuki Bulfoni. Buen debut para el venezolano Frank Pirera, para Lalo, 17 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, en triunfo del Club Baloncesto La Matanza. Agustín Robert, el argentino, también a buen nivel, 17 puntos en con el Betis. Doble para José Sosa, el venezolano, 16 puntos y 14 rebotes. Y una nueva temporada para el también venezolano Luis Valera, estrenando equipo, en este caso en EVA, con Guadalajara, 16 puntos y 8 rebotes para el ex seleccionado de Venezuela. Y nada más. Nos quedamos sin tiempo, nos quedamos sin contenido, pero en 7 días volveremos con más actualidad de todos los países. Ya hemos visto todas las ligas que tenemos en actividad. Como comentaba Víctor, también muy importante, se nos acerca la segunda ventana FIBA. Yo creo que mucho por contar, muchos temas que preparar y nuevas notas que tendremos la semana que viene. Y en este viernes, recuerden, 1 de la tarde en Argentina, 5 de la tarde en España, y en el resto de los días la cita, www.canchalatina.com, todo el baloncesto latinoamericano. Por eso somos la casa del básquet latinoamericano. Un abrazo, un saludo, cuídense y nos vemos el próximo viernes. Yo sé que te gusta, el que te gusta, el que te gusta, el que te gusta, el que te gusta.